Muy bien, ahora muy importante. El Concilio de Constantinopla I sucedió en el 381. Recordamos, el Concilio de Nicea fue en el 325 y este en el 381. Apenas 50 años de diferencia, ¿vale? Eh, yo expliqué que nosotros vamos a estudiar cuatro concilios súper importantes, ¿no? Que será el Concilio de Nicea, después el Concilio de Constantinopla, que lo vamos a ver hoy, luego será el Concilio de Éfeso y por último el Concilio de Calcedonia. ¿Por qué es importante estos cuatro, ¿no? Concilios? Pues porque realmente lo que están perfilando, ¿no? Es la teología, ¿no? Cristológica de la persona de Jesús. Y esto es muy importante, ¿no? De que en los primeros siglos ya la persona de Jesús ya sufría ataques, ¿no? Y modificaciones. Intentaban dar una teología falsa del Hijo de Dios y estos concilios fueron importantísimos porque lo que quisieron es, pues, número uno, defender todo lo que los padres de la iglesia, los apóstoles, lo que recibieron, ¿no? Ha llegado hasta nuestros días. Y por otra parte, lo que también esto nos enseña es que la iglesia es una, la iglesia no está dividida, no hay dos Cristos, no hay dos teologías diferentes, sino que somos una misma iglesia y llevamos un mismo camino. Y ese camino nos lleva a Jesús, al hombre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y muy bien, en este concilio se va a defender de que Jesús es verdadero hombre. ¿Y por qué? Muy bien, en otras palabras, aquí Apolinar lo que hizo fue radicalizar un poco las palabras de Arrio, ¿no? Arrio decía de que Jesús no era Dios, sino que era un hombre como tú y yo, ¿no? Y que por medio de sus méritos alcanzó el título de ser hijo de Dios y Dios los adoptó en su bautismo. Y ahora Apolinar dirá todo lo contrario, sino que Jesús no es hombre, sino que es verdadero Dios. Entonces, en vez de estar en un término medio, como una balanza, lo que han hecho es llevarlo a los polos opuestos, negando una realidad que lo que hace es convertirla en herejía. Exactamente, aquí lo que está diciendo es que Jesús es como un cuerpo, sí, es un cuerpo humano, pero realmente no tiene intenciones, no tiene razón, no tiene voluntad, sino que es como una marioneta, ¿no? Es como un muñeco que Dios usa, pero que Jesús no toma nada por su propia cuenta, ¿no? No tiene iniciativas. Entonces, claro, está anulando, ¿no? Lo que es la humanidad de uno mismo. Y por eso esto es muy importante, querido hermano, estudiar a Apolinar y ver cómo sus pensamientos tuvieron que ser debatidos y también, eh, digamos, diciéndole de que sus palabras no eran ciertas, ¿no? No eran bíblicas. El Papa, el Papa Dámaso ya le escribió cartas diciéndole, mira, muchacho, tú te estás equivocando. Tú lo que estás diciendo son cosas graves y como no corrijas tus palabras, nos vamos a meter en problemas. Y efectivamente, al final esto va a decantar en un concilio para corregir este error, ¿no? Teológico. Y lo que dijo Gregoria del Nacianzo fue muy importante, ¿no? Porque lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Y es que efectivamente Jesucristo tuvo que hacerse hombre. Jesucristo se encarnó, ¿no? Como dice Pablo en sus cartas, ¿no? Se hizo carne, asumió nuestra naturaleza, ¿no? Digamos, asumió un cuerpo. ¿Y por qué era tan importante? Porque efectivamente este cuerpo nuestro, Él lo tuvo que asumir para llevarlo a la cruz, porque de esta manera también no solamente se salvará nuestra alma, sino que también nuestros cuerpos van a ser salvados, ¿no? De ahí a que nosotros también creamos la resurrección de la carne,
en este concilio hubo unos grandes teólogos, ¿verdad? Teólogos eh, fi- eh, eh, que estaban, ¿no?, en contra de Apolinar. Son teólogos que defendían la Trinidad en su plenitud y al mismo tiempo también estaban definiendo de que Jesús es verdadero Dios, pero al mismo tiempo también es hombre. Muy bien, se convoca en el 381. Esto es algo gracioso, ¿verdad? Porque una cosa es cuando se convoca y otra cosa es cuando se comienza, ¿no? Para que nosotros lo entendamos. Cuando el Papa convoca es cuando se empieza a escribir cartitas y se va enviando a los obispos, ¿no? Pero de ahí a que les llegue la carta y se la lean y luego se reúnan, pues pueden pasar 1 o 2 años. Entonces, en este concilio no solamente se va a atacar, digamos, ¿no?, esa herejía o ese error teológico de Apolinar, sino también que había una herejía entre los pastores de Macedonia. Y es que esa teología defendida era de que el Espíritu Santo no era Dios. Pues muy bien, ya en esta parte ya dijeron, pues bueno, vamos a solucionar todos los problemas que haya en cualquier parte del imperio, y la que más urge era Apolinar y esta herejía macedonia del Espíritu Santo. Y ya en este concilio ya se va a cerrar la parte de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es Dios y es hombre, y ya al Espíritu Santo, por fin, ya sí se le va a dar un estudio teológico mucho más profundo que en Nicea. Recordamos que en el estudio de Nicea el Espíritu Santo no tenía tanta importancia, ¿no?, sino que más bien se enfocaron solamente en la persona de Jesús, mientras que en este concilio ya sí se va a enfocar más en quién es el Espíritu Santo, ¿no? ¿De dónde procede? ¿Es Dios o no? Y la palabra importante, filioque, que eso lo vamos a estudiar un poquito más tarde. Entonces, el color rojo es la parte primera, la parte azul y naranja va a hacer referencia al Hijo de Dios y, por último, a lo que es el Espíritu Santo, y luego después también se incluirá otra sentencia como la Iglesia, ¿no? Entonces, viendo una comparativa, vemos que se han respetado todos los puntos del Concilio de Nicea, ¿no? Y lo único que hacen es agregar algunas palabritas, algunas frases para especificar mejor esa falsa doctrina. Como por ejemplo, si nos vamos aquí a la derecha, en el color naranja, dice, se encarnó del Espíritu Santo y de María la Virgen. Entonces, eso que está enseñándonos, de que efectivamente se hizo hombre, ¿no? Se encarnó, fue humano. ¿Qué más se nos enseña aquí? Pues que está sentado a la derecha del Padre y que su reino no tendrá fin. También en este tiempo surgió otra herejía que decía que Jesucristo, después de su ascensión, ya él era solamente espíritu, ¿no? Entonces ya como que allí ya Jesús era como un fantasma, para que nosotros nos imaginemos, ¿no? Y ya su cuerpo no estaba en el cielo, y que su reino era limitado, ¿no? Entonces estaban pensando de Jesucristo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces ya aquí ya se hace más énfasis en, oye, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, ¿no? Jesucristo está físicamente allí. Y por otro lado, de que su reino no tendrá fin, es decir, que el reino de Dios es eterno. Y por último, se dirá que del Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida, y este es el filioque, ¿vale? El filioque, que procede del Padre y del Hijo. Esa es una aportación súper importante para la historia del cristianismo, porque aquí es donde se especifica de que el Espíritu Santo efectivamente es Dios. ¿Y por qué es Dios? Porque procede del mismo Padre y del Hijo. Y dice aquí, y con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria, ¿no? Porque es el mismo Dios. Y hablo por los profetas. Y por último, aquí ya hacen un poquito más de énfasis en lo que es la iglesia y también en lo que es los sacramentos, ¿verdad? La iglesia, confesamos el bautismo y también esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Entonces vemos aquí esta comparación de el Concilio de Nicea, que era muy cortito, ¿verdad? Se hizo mucho énfasis en lo que es el Hijo de Dios, que es el color azul y el color naranja, que uno me puede decir, oye Mario, ¿por qué distingue el color azul y el color naranja? Muy bien, en el color azul, aquí hace más específico en lo que es Jesús es verdadero Dios. Y en el color naranja es Jesús es verdadero hombre. Está el Hijo Dios y el Hijo hecho aquí hombre. Por eso aquí se da testimonio de que efectivamente fue encarnado, fue un bebé, eh, fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, se da datos de tiempos reales, ¿no? De personas que han existido, que padeció, que fue sepultado, es decir, hechos concretos que una persona, un hombre, puede vivir, ¿no? Y también, incluso más, que subió al cielo, está sentado y que su reino no tendrá fin. Entonces, eso de esta frase concreta de se encarnó del Espíritu Santo y de la Virgen María, esto quiere hacer énfasis en que realmente nosotros confesamos de que el Hijo de Dios es verdadero hombre. Y esto es un ataque directo, ¿no? A lo que Apolinar estaba defendiendo, que era todo lo contrario. Y su reino no tendrá fin. Ya como dije, aquí había ya doctrinas falsas por aquel entonces que decían que la encarnación, ¿no? Que la humanidad de Cristo no seguía después de su asunción a los cielos. Y aquí efectivamente hace énfasis en su reino no tendrá fin y también de que está sentado a la derecha de Dios Padre. Ya en este tiempo, con la herejía de Macedonia, que estaban diciendo de que el Espíritu Santo no era Dios, entonces ya tuvieron que rearmar una fórmula o una explicación para explicar quién es el Espíritu Santo. Y por eso también está en nuestro credo. Esta parte la va a explicar un poquito Carlos, yo también voy a hablar un poquito de ello. Carlos, ¿quieres hablar un poquito sobre esto? Sí, con mucho gusto. A ver, primero que lo que hay que entender es el significado de la palabra católica. Mario lo ha subrayado aquí, en griego, en latín y en español. Catholiquen en griego, católicam en latín y católica en español. La primera vez que se usa esa palabra fue por parte de Ignacio de Antioquía, que fue un mártir cristiano obispo de Antioquía, seguidor del apóstol Juan, que hace referencia a la universalidad de la Iglesia desde el punto de vista geográfico y temporal. Es decir, la palabra católica nos une con los cristianos del pasado, del presente, del futuro, en todo lugar y en todo tiempo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, la importancia de esa palabra radica también en que en esta época, que bien está explicando Mario, se refuerza ese concepto de universal frente a las herejías particularistas. Sabemos que, por ejemplo, los gnósticos eh, se declaraban seguidores de uno o varios apóstoles en concreto, falsamente, pero bueno, se atribuían como es un conocimiento especial que había sido transmitido por un apóstol en concreto, que era el favorito de Cristo. Frente a este particularismo surge el concepto de católico como apostólico, como en conjunto de todos los apóstoles, lo que siempre se ha enseñado por parte de la Iglesia. Entonces, una vez que uno sabe lo que verdaderamente significa la palabra católico, no puede más que alegrarse de pertenecer a la Iglesia católica y apostólica a la que todos pertenecemos, porque es la que nos ha transmitido esta fe que Mario está explicando maravillosamente en los credos. Es la fe de toda la Iglesia universal. Y así lo recogieron los padres de los concilios, del concilio de Constantinopla I, cuando emplea la palabra católica, se refiere a universal, frente a los particularistas gnósticos, frente a los que decían que nosotros tenemos un conocimiento especial transmitido por este supuesto apóstol o lo que sea, ¿no? Entonces, no tenemos no tenemos la legitimidad de cambiar el significado de esa palabra, porque cristiano significa, está estrechamente vinculado, ¿no? Pero un cristiano no puede ser no católico, tiene que ser cristiano católico. No,
y no debe confundirse con católico romano, ¿no? Que son los que están sometidos a la jurisdicción papal. Los cristianos católicos somos católicos por universales, porque siempre hemos confesado esa fe, y evangélicos porque seguimos el evangelio de la gracia de nuestro Señor. Porque yo siempre digo, si tú cambias una palabra de un dogma, tienes o puedes cometer el error de convertirlo en herejía, sin tú quererlo hacer. Tenemos que tener en cuenta que Arrio y Apolinar, ellos cuando defendieron sus ideas, no lo hicieron con malas intenciones, sino que lo hicieron con buenas. Así que tenemos que tenernos también en cuenta de que tenemos que tener cuidado a la hora de cambiar palabras y más palabras que, como hemos visto, están en el original griego y son palabras que nos ayudan, ¿no? Es el resumen de nuestra fe. Y yo allá donde yo vaya y sea pastor si Dios quiere, yo también voy a enseñar a la gente a que recite el credo como los padres de la iglesia nos enseñaron y no estos cambios que realmente han sido cambios relativamente muy modernos. Así que, bueno, ya vamos a seguir. Ya por esto ya la última, las conclusiones de Constantinopla I. 1. Cristo es consustancial al hombre, es decir, Cristo verdaderamente tomó nuestra naturaleza. Segundo, Cristo vive la realidad humana en todo su registro, es decir, Cristo tiene hambre, Cristo tiene sed, Cristo tiene que ir al baño, Cristo se tiene que bañar, es decir, es un hombre. Tercero, Cristo tiene un alma humana racional, es decir, Jesucristo tenía iniciativa propia, Jesucristo también tenía libertad. Y por eso Jesucristo, en su libertad, con su condición divina y humana, decidió ir a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Y ese sacrificio que él hizo allí en la cruz es totalmente válido de una vez para siempre y redimió por completo al hombre, cuerpo y alma. Y por último, esta consustancialidad, ¿verdad? Esta naturaleza que Jesucristo asumió, también está presente en la iglesia. ¿Cómo? Pues muy bien, en la carta de San Pablo, ¿no? En los Efesios. Cristo es él, en la cabeza de la iglesia. Cristo está como el esposo, ¿verdad? Su esposa es la iglesia, es decir, siempre hace referencia a Jesucristo como un hombre, un humano, ¿no? Que está también aquí presente. Cristo está presente en los sacramentos, etcétera. Bueno, aquí ya por hoy ya hemos terminado.